Bueno, vamos a hablar ahora a partir de vamos a poner en la atención de ustedes a partir de la conversación con Ignacio Lavaki, politólogo y profesor en la UCA, el UCEMA, la cuestión de Javier Milei y el populismo en la política. Ignacio, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. Ayer bueno, compartí tramos de su trabajo al respecto de Javier Milei, personaje que irrumpe primero como un economista crítico de las políticas macro del gobierno de Macri, que va tomando volumen en constantes apariciones televisivas y hoy es signado por muchos medios como el fenómeno político de este momento. Y bueno, quería escucharlo en su análisis y lectura para compartirla con la audiencia. Sí, cómo no. Bueno, sí, Milei ha hecho una muy buena elección en la ciudad de Buenos Aires, eh, sorprendiendo con casi un 14% de los votos. Veremos cuánto obtiene en la elección de noviembre. Probablemente tenga una oportunidad de crecer y diría que todo lo que estamos viviendo esta semana hasta le suma un poco, ¿no? Una particularidad interesante es que, a diferencia de otros fenómenos de fuerzas políticas que promovían liberalismo económico y que en general tuvieron un implante muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, como lo sucede en los años 80, el voto de Milei es bastante transversal, ¿no? Digo, uno mira el mapa de la ciudad de Buenos Aires y prácticamente entre 12 y 15% se repite en todas las comunas porteñas, independientemente del nivel de ingreso, ¿no? Y eso es algo interesante, con lo cual es posible que más que comerle votos al oficialismo porteño, tal vez consiga votos de votantes de Leonardo Santoro, lo cual sería irónico, ¿no? Y a diferencia de la UCD de los 80, tiene un perfil antisistema, ¿no? Más que antisistema, sí, antisistema, con todo este discurso de criticar a la casta política, y también tiene algo como de antiguo, ¿no? Esto de haber reflotado la palabra zurdos como una categoría de insulto, decir los zurdos tienen miedo, que es algo que es muy común escucharlo en los actos de Milei, entre sus seguidores, y también esto de usar keynesiano y socialdemócrata como insulto, que a mí me parece bastante llamativo, pero no me sorprende, ¿no? Digo, me hace acordar a cómo se resucitó el término gorila, que es un término más bien propio de la década del 50 del siglo pasado, cuando la disputa peronismo-antiperonismo permeaba toda la sociedad argentina, resucitó durante el primer kirchnerismo, ¿no? Claro. Ahora, usted hace unos comparativos del modo y la forma en que Milei se presenta con respecto de otros. El más significativo para mí de todos, no porque los otros no sean conducentes, es el de Chávez, ¿no? Hay conexidad entre el modo en que Milei habla al respecto de la dirigencia política, pero además es curioso que aparezca como denostador de la dirigencia quien se asume como dirigente y quiere ser parte de. Bueno, esto yo diría que es parte de una estrategia que es clásica en lo que yo llamé el populismo. Ahí, digo, de populismo hay demasiadas definiciones y creo que, como expliqué en la nota, cuando hablamos de populismo no todos entendemos lo mismo. A veces dos personas están hablando de populismo y una se refiere a una política económica dispendiosa, por llamarlo de una manera, y otro se está refiriendo más bien al liderazgo más de carácter plebiscitario, si uno quiere carismático, ¿no? El tema es, cuando uno piensa en la estrategia política, todos los líderes populistas, no importa el tipo de política económica que promueven, se parecen, ¿sí? Y pueden ser o no outsiders, o sea, venir de fuera de la política. Digo, no todos los populistas son outsiders. Bolsonaro, para el caso, tuvo 30 años casi en la Cámara de Diputados, o sea que muy outsider de la clase política no era. Y no todos los outsiders son populistas, ¿no? Digo, Macri en algún momento fue un outsider porque uno no entra a la política naciendo un repollo, ¿no? Pero sí es común que todos los populistas, outsiders o no,
usen esta apelación a la casta política, a la partidocracia corrupta, como que hay una noción de una democracia pervertida, ¿no? Por unos pocos que han traicionado los intereses de la ciudadanía, ¿no? Yo no soy muy fan de Laclau, me parece que escribe de una manera muy complicada e incomprensible. Me gustan más las cosas que se escriben de manera más llana y directa, pero Laclau tiene un punto ahí, ¿no? Cuando dice, el populismo cuando aparece, cuando hay un discurso que equipara a distintos grupos de personas que están descontentas con el sistema político y crea casi como una división binaria, ¿no? De el amigo enemigo de este jurista alemán que se llamaba Carl Schmitt, ¿no? Uh-huh. De un lado están ellos, que la casta política de Milei, y del otro lado estamos todos nosotros, que somos, comillas, el pueblo, ¿sí? Uh-huh. Que hemos sido traicionados por toda esta dirigencia, que se ha quedado con la democracia. Sí, yo lo veo muy parecido a Milei en ciernes, a lo que es Nayib Bukele en El Salvador. Le encuentro muchos puntos de contacto, desafortunadamente. Bueno, un punto que a mí me gustaría decir, digo, mi nota siento que es muy crítica de Milei y en parte de los seguidores, ¿no? Digo, algunas de las imágenes que yo vi del acto en Parque Lezama eran como, bueno, daban miedo, ¿no? Uh-huh. Hay un video ahí dando vuelta en las redes sociales de uno de sus seguidores muy exaltado, diciendo, miren lo que le hicieron a la patria, Argentina tiene que ser el macho del barrio. Pero Milei va a ser un diputado, ¿no? Digo, Uh-huh. entre 257, y si uno lo piensa a nivel nacional, la capital pesa alrededor del 8% del padrón. Milei sacó el 15% de un distrito que pesa el 8% del padrón, eso más o menos debe ser el 1% a nivel nacional, ¿sí? Uh-huh. Con lo cual, yo diría, moderemos un poco, como que es algo que tiene implantación en un distrito y en la provincia de Buenos Aires su socio, suponemos, José Luis Espert, sacó un 5% en la primaria, décimas más, décimas menos. Uh-huh. Y a nivel nacional, cuando compitieron en 2019, digo, no estaba Milei compitiendo, pero sí Espert, no anduvo muy lejos del 2%, o sea, no, en ese sentido creo que no habría que decir esto es un peligro. El peligro sí es cualquier tipo de populismo, eso hay un trabajo muy bueno de este politólogo norteamericano, Steve Levitsky, que escribe mucho sobre América Latina, que dice que cuando se elige a un dirigente populista en una democracia debilitada, no diría que hoy la Argentina es una democracia debilitada todavía, uh-huh. Ahí es un problema. ¿Por qué? Porque normalmente llegan sin mayorías parlamentarias y con un mandato muy fuerte de refundacionar, ¿no? De refundar el sistema, ¿no? Y entonces tienen todo el incentivo a pasar por encima del Congreso. Un poco eso lo sufrió Bukele, sufrió en el sentido que no tenía el apoyo mayoritario del Congreso. En su momento tuvo esta escena que fue patética, en mi opinión, desde el punto de vista de la lógica democrática, fue entrar con militares al Congreso uh-huh. para forzar la aprobación de una ley. Bueno, ese problema ya no lo tiene más porque ganó las elecciones legislativas su partido este año y tiene entre propios y aliados más del 90% del apoyo de la Asamblea Legislativa el salvadoreña, ¿no? Pero digo, sí, este tema de que el populista no le gustan mucho los frenos y contrapesos, el ejemplo de Bolsonaro, que ha convocado marchas contra el Poder Legislativo y marchas contra el Tribunal Supremo, es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Digo, uh-huh. Entonces, eso sí, si una figura de corte populista llega al Poder Ejecutivo y no tiene control del Legislativo, evidentemente hay un conflicto de poderes en ciernes y eso es problemático para la democracia. Hoy por hoy, Milei va a ser, suponemos, uno o dos, suponemos que con ese guarismo que obtuvo la semana pasada, si lo repite en noviembre va a tener 2 bancas de diputados,
serán 2 diputados, ¿sí? Si eso le sirve de plataforma para llegar a la presidencia, bueno, tendría que haber un descalabro muy fuerte en los próximos 2 años y que el grueso de la opinión pública concluya que los principales partidos y coaliciones políticas son lo mismo y son culpables de lo que atraviesa la Argentina. Sin duda. Ignacio, gracias, muy amable. Buena jornada. No, un gusto, muchas gracias. Ignacio Lavacchi, politólogo, profesor de la UCA y el UCEMA, que hizo un trabajo al respecto de esto, un trabajo muy extenso, está en la revista Anfibia, los que lo quieran compartir. Están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. ¡Almas libres que no se han doblegado frente a la maldita corporación política! Y que luchan de pie por una Argentina justa y libre. ¡Viva la libertad, carajo! No me meto acá para guiar corderos. Me meto acá para despertar leones. Porque la casta política toda está cagada. 99.9 frecuencia modulada.